preguntas, no sé. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver cómo se el trabajo en el cual hemos venido trabajando Flori Chacón y yo lleva como título la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y el sistema político nacional. Entonces, en esta etapa estamos algo así como preparando la cena del 31 de enero y son las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces está toda la cocina revuelta, seguramente faltan ingredientes, ¿verdad? No se encuentra uno lo que necesitaba y todo es un alboroto, para las cuales ya están a medio camino y en proceso de cocimiento, ¿verdad? Más o menos en ese enredo en que estamos en esta etapa. Digamos que este trabajo tiene una particularidad, y es que yo lo que creo es que de lo que se trata es de hacer como una especie de mapa, una especie de crónica de la relación entre la magistratura y la clase política, ¿verdad? Yo casi lo veo como una gran descripción que a veces nos convierte en una descripción muy barroca, porque son muchos elementos, muchos datos y difíciles de ensamblar, pero creo que hay un cierto hilo que nos puede ayudar a trabajar en esto. Yo creo que está claro, ¿verdad? Nosotros partimos de un orden político en el cual el sistema judicial tiene un papel central, es uno de los tres poderes de la República. Y parecido a los otros dos poderes de la República, el Poder Judicial ha estado en el centro de la atención de la mayoría de los costarricenses en los últimos, digamos, 15 años, tal vez un poco más, pero con los últimos 15 años con particular énfasis. A veces nos olvida que en abril del año 2000, en medio del Congo, hubo una especie de sublevación de un puñado de jueces, ¿verdad? Algunos de los cuales hoy son magistrados, pidiendo apertura y transparencia en una institución que entonces estuvo calificada fuera diagnosticada como muy vertical y muy autoritaria. La otra cuestión es que nosotros queremos enfocar el sistema judicial desde un punto de vista muy particular, ¿no? Seguramente no sería la perspectiva de un abogado, sino que lo que me parece importante acá son explorar las relaciones políticas que se sintetizan alrededor de la manera en cómo se eligen y se reeligen los magistrados titulares y suplentes. La razón es muy simple, ¿verdad? Estas elecciones son, por decirlo así, la llave que decide en última instancia, en el mediano y en el largo plazo, la orientación y la forma del Poder Judicial. Es como uno cierra la llave, va por un lado, si uno abre la llave, va para otro lado. Y aquí la presunción con la que hemos trabajado es que hay una relación muy intensa entre la clase política y la magistratura, que esta es una relación complicada, es una relación que ha arrastrado también al Poder Judicial a una pérdida de legitimidad y una pérdida de confianza, que es lo particular de la mayoría de instituciones nacionales desde finales del siglo anterior. El resultado entonces es una sociedad y una institucionalidad que cada vez tiene más grietas, donde es más difícil defender el concepto de legitimidad, y donde seguramente todo lo que ocurrió en el 2012 a propósito de la reelección del magistrado Cruz, pues es una especie de resumen de una serie de malestares, de una serie de presunciones sobre cómo viene funcionando
el Poder Judicial desde hace bastante tiempo. Bueno, entonces ahí están los objetivos del proyecto, por lo menos los objetivos iniciales. Nosotros poníamos como objetivos estudiar la Corte Suprema de Justicia en el periodo comprendido en el año 2000-2014, colocando como punto central de interés las relaciones entre magistratura y sistema político nacional. De eso derivaban unos objetivos específicos, que era estos: caracterizar a los y las integrantes de la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista de los parámetros políticos y ideológicos de selección positiva y negativa, los parámetros técnico-gremiales que inciden positiva y negativamente en el reclutamiento, las dinámicas políticas dentro y fuera del Poder Judicial que condicionan el acceso a las magistraturas. Dos, perfilar el tipo de funcionario o funcionario judicial que ha sido favorecido en relación al momento político que vive el país en la primera década del siglo XXI. Y tres, investigar la manera específica en que los intereses representados en la Asamblea Legislativa se hacen sentir su peso en el momento de la selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Y por último, avanzar algunas hipótesis sobre la manera en particular en que la sociedad costarricense se expresa y refleja en la institución Corte Suprema de Justicia, siguiendo la pregunta sobre el tipo de ley y del representante de ley que corresponden a un tejido social como el nuestro. Estos eran los objetivos iniciales. Todos saben que cuando redactamos un proyecto, los objetivos iniciales son algo así como muy pretenciosos y muy abarcadores, ¿verdad? Y esto va a sufrir normalmente un conjunto de ajustes que empiezan cuando uno entra propiamente en el terreno, ¿verdad? O sea, cuando empieza a ver con qué información va a trabajar y los problemas para trabajar esta información. Entonces, hubo, si ustedes quieren, un primer acortamiento. Por ejemplo, un objetivo que estaba inicialmente, que era explorar la autocomprensión de los magistrados, de sus funciones y de su lugar en la institucionalidad, incluida la forma de situarse en el tejido político y cómo repercute en la dinámica interna del Poder Judicial. Este objetivo quedó de lado, ¿verdad? Pronto llegamos a la conclusión de que era una investigación por sí misma, y lo más importante, muy difícil para alguien que sea ajeno al Poder Judicial. Nos suponía entrar en un tipo de institución muy sensible a los extraños, es decir, que rápidamente desarrolla urticaria, ¿verdad? Cuando hay elementos que no son propios en su proximidad. Y lo que es más importante, significaba también penetrar un blindaje profesional gremial que incluso está presente entre las personas más abiertas, ¿verdad? Son la gente magistrados que hablan de mucho, pero que en determinado momento uno ve que empiezan a bajar la voz y empiezan a aparecer huecos en el relato, y entonces uno ve que la institución se protege mucho. Desde el punto de vista del trabajo, este objetivo se cerró. Pero por otro lado, el trabajo se abrió en otro sentido. Y esto ocurrió en la medida en que nos concentramos en lo que sucede en la Asamblea Legislativa, que es la instancia responsable de elegir a quienes integran la magistratura en nuestro sistema político. Le hace también la Corte Suprema de Justicia. Digamos que esta es una importante particularidad de nuestro caso, ni de lejos es la regla en todos los países. Y de aquí se derivan varias implicaciones para la investigación a escoger este énfasis. Primero, pasó como a ser un centro de interés el filtro que criba, ¿verdad?, que selecciona a las personas que llegan a la magistratura, incluido desde luego la Sala Constitucional, el cual es el mismo filtro que sirve para seleccionar a las personas que llegan a la Procuraduría de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes, entre otros puestos. Hay más, ¿verdad? Entonces, uno ve que todas estas que estamos hablando son posiciones decisivas en lo que atañen al control político, y todas estas posiciones son seleccionadas por el mismo mecanismo, por el mismo filtro, ¿verdad?
Como ustedes saben, aquí estamos frente a un piso que nos lleva a otros pisos. La Corte Suprema de Justicia es además la que nombra al Fiscal General de la República, conserva el derecho de designar a las y los magistrados suplentes, los cuales en algunos momentos son estratégicos, y además nombra a las y los integrantes del Tribunal Supremo de Elección, 3 magistrados y 6 suplentes. O sea, si uno tiene ese piso, pues tiene acceso a los otros pisos de arriba o puede influir en la selección de los otros pisos de arriba. Entonces aquí, digamos, utilizando el lenguaje militar, ¿verdad? Uno dice que a veces es muy importante controlar un paso o una carretera para cortar pertrechos para una fuerza o sumarle pertrechos a un grupo, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que significa este paso por esta criba en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En los puestos de control político es la llave de acceso a puestos de control político y puestos para impartir justicia. Entonces, para entender mejor cómo opera la Comisión de Nombramientos, optamos por abrir la investigación no solo a la Corte y sus magistrados, sino también a los procesos de selección de los titulares de algunos de estos otros cuerpos. Selecciones que casi siempre están encabalgadas o empotradas con selecciones en la magistratura y se condicionan mutuamente. Eso podemos hablar luego. La segunda implicación es que en su parte más visible, porque hay una parte que no se puede ver, ¿verdad? Este filtro tiene algo así como 2 piezas. Una pieza, digamos, angosta, que sería la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, y una pieza que es una especie de pieza de desaguadero, pero que también funciona como filtro, que es el plenario de la Asamblea Legislativa. Estas 2 piezas tienen, del dispositivo tienen características e historias distintas. Ya sabemos que por disposición de la Asamblea Legislativa, de la Constitución del 49, todas las personas integrantes de la magistratura pasa, el nombramiento de las personas integrantes de la magistratura pasa por la Asamblea Legislativa, lo cual significa que es básicamente una decisión de carácter político partidista, ¿verdad? Por la composición del órgano. Entonces, justamente por los vicios y problemas que esto va a acarrear y también presionados por vientos internacionales, ¿verdad? De los cuales podemos hablar luego, en 1999, es decir, apenas 15 años atrás, se dio un mecanismo para frenar o controlar los movimientos políticos, lo que se llamaban nombramientos políticos o a dedo de los magistrados. Esta expresión es una expresión de uso frecuente en todas las actas legislativas, ¿verdad? Pues todo el mundo habla en esos términos del tiempo en que se nombraban a dedo, ¿verdad? Este mecanismo o esta parte del filtro tenía que realizar una evaluación supuestamente técnico-profesional de las personas que aspiraban a algunos de los cargos de nombramientos antes mencionados, y se subraya siempre el carácter técnico, indicándose con ello que se utilizaban herramientas de evaluación que supuestamente daban resultados objetivos. En el lenguaje de la Comisión, una palabra así estratégica, clave hasta nuestra fecha, es la palabra metodología. El supuesto es que en todas las elecciones hay un método, que el trabajo es metódico, ajustado a reglas definidas, en principio para cada proceso de selección, y que esas reglas son acordadas por quienes participan en la comisión. Entonces, esto ya aquí nos encontramos con un elemento muy interesante, ¿verdad? Que las reglas son variables, ¿verdad? Estas reglas variables, cada comisión se da sus reglas, y si bien hay un patrón, no son las mismas reglas. Este pequeño filtro, lo que llamaríamos filtro estrecho, tiene dos piezas. Una pieza es la llamada pieza objetiva y la otra es la llamada pieza subjetiva.
el objetivo, la parte objetiva tiene que ver con todo lo atinente a revisión de atestados, lo cual tiene un montón de problemas de lo que vamos a hablar ahora. Y lo subjetivo tiene, como su nombre lo indica, como pieza central una calificación personal o subjetiva de cada integrante de la comisión. Calificación que a veces conforme un puntaje y que a veces es a la línea, ¿verdad? Con estas dos evaluaciones del primer filtro se forma la lista que se envía al plenario, la llamada terna, que solo en pocas ocasiones es de 3, ya que en el momento en que se define la metodología, se define también cuántas personas van a ser enviadas al plenario, con lo cual hay ternas de 10, ternas de 15, ternas de 6, ternas de 5, ¿verdad? Ternas de todos los tamaños y anchos. Una vez el informe llega al plenario, se activa la segunda parte de la selección o filtrado con una particularidad estratégica, y esta es que el plenario no tiene que acatar ninguna de las propuestas de la comisión. O sea, una comisión puede trabajar 5 meses, 6 meses, se invierte una gran cantidad de dinero, y cuando llega el resultado de la comisión al plenario, el plenario puede o no puede acatar lo que la comisión manda como informe, independientemente que sea un informe unánime, un informe de mayoría o sean 2 informes. Entonces, aquí la tesis básica es que el plenario es soberano. La única excepción que se ha reivindicado de que el plenario está subordinado a algo es en el caso de la defensoría de los habitantes, pero incluso en este caso no hay una decisión firme, de manera que a veces se juega con una regla y a veces se juega con otras reglas. La tercera implicación es que nuestro problema de estudio entonces se termina concentrando en este dispositivo que, como ustedes ven, es un dispositivo contradictorio, del cual nace tanto la legitimidad como también la ilegitimidad de las personas que pasan a integrar la cúpula judicial, o que pasan a la Contraloría, o que pasan a la Procuraduría, o que pasan a la Defensoría de los Habitantes. Todo el mecanismo se basa, para decirlo así, en 2 ficciones. La primera ficción es que la evaluación en comisión es una evaluación de tipo técnica, de tipo objetivo y de tipo metódico. La segunda ficción es que la decisión del plenario, las cuales tienen que ser por mayoría y a veces por mayoría calificada, en el caso de la magistratura, son decisiones sobre las bases de idoneidad, lo cual se expresa en el voto de mayoría. Esto haría también las decisiones democráticas y por lo tanto legítimas. Bueno, entonces esto es como el filtro y sus piecitos, ¿verdad? Ahora bien, el filtro está hecho de un material que es totalmente plástico, o probablemente la palabra sería decir es autoplástico, ¿verdad? Ahora nosotros nos hemos concentrado en saber cómo se cruzan las 2 piezas del filtro, quiénes comienzan y quién termina al final, ¿verdad? Al concentrarnos en el mecanismo, aquí se pueden ver 3 cosas que me parecen importantes para pensar nuestras instituciones. Primero, lo que decía, la plasticidad o autoplasticidad del filtro, particularmente clara en su primera selección, pero que alcanza también el segundo tramo del filtro. Una buena parte del trabajo lo hemos dedicado a documentar las diferentes formas de plasticidad del filtro, su capacidad para cerrarse o para ampliarse durante la llamada fase técnica, para impedir que alguien llegue a un puesto de control estratégico o para facilitar que alguien llegue recomendado al plenario y tenga mayores posibilidades de elección. Ustedes se tienen que imaginar ahora que este filtro funciona como una especie de boa comiéndose un ternero, ¿verdad? Que se desacomoda las mandíbulas y empieza una serie de movimientos para digerir la pieza o eventualmente para cerrar la pieza. Entonces, toda plasticidad depende del tipo de materiales con los cuales está construida la pieza. En nuestro caso,
La plasticidad depende de la política partidista y la política de grupos y personas, que no es lo mismo. La particularidad es que no es una plasticidad vestida de fuerza, sino en una primera parte encubierta detrás de una idea de metodología, y en la segunda parte plasticidad encubierta detrás de un concepto de soberanía del plenario. Metodología y soberanía son ropajes de la plasticidad. Lo particular es que con todo, cuando se mira de cerca, es un ropaje bastante raro que deja traslucir las vergüenzas que se quieren ocultar. Esta es una fase básicamente de trucos, de cosas que aparecen y de cosas que desaparecen. Yo quisiera nada más rápidamente citar 4 ejemplos de esta plasticidad en la primera parte. Primero, ya lo dije, es que la metodología no es algo estable. Ella puede cambiar de selección a selección y a veces esto se puede documentar, cambia en el mismo proceso de selección, ¿verdad? Hay evidencia que detrás de algunos cambios o de estos cambios hay cálculo, ¿verdad? Si uno quiere meter a fulanito y fulanito no es así como los que tienen el mejor puntaje, pues muy importante es modificar la metodología en tal parte para que entre, ¿verdad? Un resultado, para decirlo lapidariamente, es que no todos los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia pasaron exactamente por el mismo proceso de selección y fueron medidos con los mismos parámetros, ¿verdad? Lo cual es interesante, es como es parte de esta flojera, ¿verdad?, institucional. Pues están los que se llaman, lo podemos llamar los pequeños descuidos, que colocan a una persona en el primer lugar de puntaje. Por ejemplo, alguien vinculado al partido de gobierno que cruza todo el primer filtro ostentando un título de doctorado que nunca tuvo y con el cual ejerció el mismo cargo antes, se le pasa a la comisión y lo descubre la prensa un día antes de que la lista de recomendados llegue al plenario, provocando un revuelo que va a tener consecuencias muy importantes porque pasa a otra persona que va a tener también objeciones y eso va a traer un sinnúmero de quebrantos institucionales. Este es el caso de el nombramiento del Contralor General de la República, primero del cual salió electo Alex Solís Falles como resultado del descubrimiento de esta trampa, y acto seguido vino todo el momento de desmontaje o tirada abajo de Alex Solís Falles, con una diferencia de una semana después de nombrarlo. Hay concesiones y regateos. El primer dispositivo del filtro tiene un espacio para regateos, de manera que, según quien se trate, se puede recibir puntos por un libro que en realidad no es tal, por un título que no se tiene pero que ya se va a recibir, por idiomas que no se hablan, por cargos que no tienen relación con el puesto a ejercer y con frecuencia también por documentos que son medias verdades. Después, otro elemento de la plasticidad es el ascenso o descenso con intención. El mecanismo contempla siempre un tramo de la evaluación llamado subjetivo, como dije, en el cual cada diputado o diputada, miembro de la comisión, puede ponerle nota que quiera a cada postulante. Este tramo se usa para subir a unos y bajar a otros de manera calculada. Yo le pongo un 10 a fulanito y le pongo un 0 a fulanito, en consecuencia, ¿verdad? Incido en el promedio final, promedio ponderado, y esto va a tener un peso en que una persona llegue o no llegue al plenario, llegue en primer lugar o llegue en segundo lugar. Entonces, una conclusión posible es que en este mecanismo quien practica el fair play no está en nada, ¿verdad? Es decir, simple y sencillamente es una forma de facilitar que todo funcione mal. La regla es que casi siempre hay alguien persiguiendo un objetivo, vale decir, la escogencia, la selección de una persona. La razón es la composición política de la comisión, la cual es siempre una decisión del grupo o partido que controla el directorio legislativo. El caso conocido, pero de ninguna manera el único ni tampoco el primero,
fue el proceso para la selección de la Defensoría en el 2009. Teitelbaum pasó al primer lugar de la terna porque su contrincante más fuerte se la calificó con varias notas de 0 en la llamada parte subjetiva de la metodología. Pero repito, no es el primer caso y no es el último, ¿verdad? Dicho en otro lenguaje, el asunto es quién tiene el poder para fijar dónde se ponen los límites decisivos, ¿verdad? La decisión sobre el límite resume el poder con que se cuenta. Estos límites se ponen tanto en el momento de definir las reglas generales como en la aplicación que se hace de ellas. Con frecuencia este tipo de operaciones son una manera de preparar la decisión en el plenario, ya sea porque gracias a la metodología y a su manipulación una persona queda en un lugar alto en la lista que se presenta a la comisión, o bien porque gracias al tratamiento especial, por ejemplo una ampliación del número de recomendados, a una persona se le logra incluir en la lista que va al plenario. Entonces, hay sin duda momentos excepcionales que parecen ir contra esta regla. A veces, sin embargo, estos movimientos excepcionales no lo son. Por ejemplo, el primer nombramiento de un magistrado constitucional con la llamada metodología INCAE Harvard, que se le dio un gran revuelo porque era por excelencia la metodología de selección que se empezó a usar en el 2002, concluyó con felicitaciones generalizadas de todos los miembros de la comisión. Todos los partidos se felicitaron recíprocamente. Un año después, esta elección quedará como una maniobra audaz y silenciosa de Óscar Arias para llevar a la sala constitucional a la persona que terminaría avalando la reelección presidencial. Hasta la fecha, el nombre del magistrado electo y el nombre del presidente aparecen ligados en todas las actas. Y es una elección que es la elección, entre comillas, más limpia de todas, ¿verdad?, donde todo el mundo estuvo feliz, pero la elección que marca una sombra para todas las siguientes. En el segundo tramo del filtro, el segundo segmento del dispositivo se juega en el plenario, como decía, el cual, al reclamarse soberano, tiene la potestad de reconocer o desconocer los resultados del trabajo de la comisión de nombramientos. Depende de la conveniencia. A un mismo diputado lo encontramos en un caso defendiendo que la Asamblea tiene que hacer una selección tomando como base la lista enviada por la comisión al plenario, y luego en otro lo contrario, diciendo que el plenario es soberano. Ahí está otra vez quien pone los límites. Lo último nos supone no solo la potestad de levantar el nombre de alguien que quedó en el camino en la selección de la comisión, como ocurrió por ejemplo en la última elección de la Defensoría, la más reciente. Aquí todos los votos fueron la diferencia entre la defensora electa y la persona que levantó un sector del plenario que no estaba entre la terna final, ¿verdad? Pero también puede llegar a ser, se puede llegar a proponer a alguien que nunca fue evaluado en comisión, ¿verdad? A veces a personas de las que no se le conoce ni siquiera el currículum, como ocurrió en la elección de la subcontralora actual en el 2012, unas semanas después de todo el alboroto por la reelección de Cruz. Más fuerte todavía, a veces se elige una persona que, además de ser desconocida hasta el momento mismo de la elección, ya que nadie la propuso, tiene en su historia amonestaciones por actos que comprometen el trabajo de la Corte. Esto ocurrió este año con el último nombramiento del magistrado para la Sala Cuarta, ¿verdad? Conclusión, de nuevo acá las reglas por el amo. Desde el 2002, ese amo es una alianza de partidos que a veces se construye con criterios político-ideológicos y a veces con criterios pragmáticos y de muy corto plazo. Por ejemplo, los aprietos de algunas personas en el PLN debido al caso Cruzitas se pueden traducir en un interés por llevar a una persona a la Procuraduría General de la República, en una magistratura, o impedir que otra llegue a ese mismo lugar, de manera que se tenga una cierta seguridad sobre la composición del tribunal al cual llegará en alzada un caso candente, por ejemplo, el caso de los expresidentes. Esta hipótesis se barajó directamente en la prensa en el año 2010 y el examen de los procesos de selección implicados parece aportar material a su favor.
Entonces, se puede entender entonces que el paso por los dos dispositivos, la plasticidad del mismo, las puertas que se abren y se cierran, dependen de pactos, compromisos y arreglos que solo muy indirectamente pueden ser seguidos desde la documentación pública, ¿verdad? Entender una elección supone observar lo que está en el contexto, lo cual suele ser siempre lo oculto, aquello que solo se atrapa por el rumor o por el desliz. Por lo mismo, entender una elección supone también entender otras decisiones que están más allá, aparentemente fuera del campo de elección. Una forma indirecta de ver esto es lo que trasciende de las conversaciones privadas que sostienen quienes tienen interés en un puesto entre quienes tienen interés en un puesto y los diputados. Hay ofertas en un otro sentido según con quién se hable, ¿verdad? El lobby sigue siendo acá una institución que complementa las llamadas telefónicas y los encuentros a muchos otros niveles. Fiestas, comidas, coincidencias casuales, encuentros en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. A veces la forma que opera el mecanismo se descubre por las personas defraudadas, aquellas que esperaban o creían recibir un apoyo para el cual habían hecho sus méritos políticos en lo fundamental, pero que finalmente son decepcionadas por una decisión superior. Esto es parte del juego y con ello también hay que contar. En un caso particular, encontramos en las actas la oferta de un candidato a la magistratura de romper el vínculo con un partido que lo ha defendido y sostenido con tal de salir en la lista de personas que van a pasar al plenario. Esto sucedió en la elección del 2004, sucedió en el 2004. En este momento él no pasó. Tuvo que esperar un rato y fue nombrado gracias a una alianza política. No era tampoco el mejor calificado cuando fue nombrado, pero venía en la lista de seleccionados con una pizca de ayuda de algún partido gracias al expediente de alzar las notas totales vía un alto puntaje en la nota subjetiva. Conclusión posible: el mecanismo que disponemos no está hecho para garantizar una selección conforme a criterios de habilidad, maestría o mérito como se predica. Es legal y se respeta el paso a la legalidad, pero no está diseñado para lo dicho. Si alguna persona con los atributos para un cargo llega a él, al cargo, cosa que a veces pasa, no es por el mecanismo mismo, sino por una constelación particular de circunstancias. Hay muchos ejemplos al respecto. No obstante, cuando se siguen estos nombramientos por año, se puede ver cómo el mecanismo lo que suele hacer es producir incertidumbre. Cualquier cosa puede salir de él, y lo que es más grave, produce desgaste y deslegitimación de las instituciones de control. Podemos hablar de un desgaste desde adentro, no desde afuera, no una ofensiva desde afuera, en virtud del funcionamiento mismo del dispositivo tal y como está concebido. Por esta vía se produce una pérdida de legitimidad sistémica por los otros pisos que dependen de que están subordinados a este nombramiento, aparentemente con todo funcionando a la perfección según las reglas del juego. Nuestro caso no es el de la amenaza de la institucionalidad, una amenaza de la institucionalidad que viene del exterior, sino un resquebrajamiento desde dentro por seguir sus propias reglas. En el mediano plazo tenemos que enfrentarnos a las consecuencias acumulativas de una institucionalidad desgastada desde adentro. Ahora bien, repetidamente se leen en las actas legislativas que todo el procedimiento que empieza en la comisión de nombramiento y que termina en el plenario es una farsa. Y con las maneras más diversas posibles se dice y se repite que la comisión no sirve para nada. Esto es una especie de letanía constante. Lo sorprendente es que estas quejas o lamentos, de las cuales los libertarios y el Papa fueron los voceros más importantes en el pasado, no han afectado el mecanismo mismo. Al comenzar cada proceso de selección, comienza una discusión sobre la llamada metodología, cual si ella funcionara efectivamente, y al final del proceso, la persona elegida está, y si al final del proceso la persona elegida
está dentro de las expectativas de un grupo, la selección va a ser tildada democrática y a veces por consenso o casi por consenso. A veces queda la queja y la protesta, pero ella se evapora sin mayores consecuencias para que el dispositivo empiece a funcionar de nuevo en la siguiente elección. Aquí es muy importante examinar entonces la fantasía o la ficción que se está jugando detrás de todo esto. De cuando en cuando alguien se pone más duro al examinar los atestados o las entrevistas, tal vez las calificaciones, pero en lo fundamental el mecanismo nunca es puesto en duda. Por ejemplo, Rodrigo Alberto Carazo se puso duro y empezó a hacer exámenes de idiomas ahí en media comisión, ¿verdad? Entonces, le pedía a una persona que tradujera un texto o le hablaba en francés, si decía que hablaba en francés, etc. Lo cual se tradujo en una especie de cosa muy terrible, ¿verdad? Porque un montón de gente quedó en ridículo, otra de la comisión daba bandazos para uno y otro lado, pero bueno, eso no alteró el mecanismo. En la última selección de la defensora, Otón Solís denuncia a gente que se le acercó a él pidiéndole ayuda y esperando una contribución, un aporte de ayuda para ser nombrado. Los puso en evidencia ahí mismo, pero bueno, eso era golpear a los que eran del mismo, los que podían ser eventualmente aliados en aras de la probidad, pero no altera tampoco el mecanismo, ¿no? ¿Okay? Un hecho a tomar en cuenta es que, dado lo que está en juego, el que una selección sea por mayoría notable y por ello democrática no guarda ninguna relación con la idoneidad de las personas para el puesto, y por el contrario, muchas veces es un elemento para pensar en el amarre político que hizo que una persona saliera electa y otra no. Entonces aquí hay un cierre. Yo diría que uno de los ejemplos recientes sobre el modelaje político del mecanismo y su poca utilidad para discriminar en función del puesto fue la reelección de Ofelia Teitelbaum en 2014. Acá hubo un giro que merece ser observado de cerca. Teitelbaum salió reelecta porque esta vez tuvo el apoyo del PAC, con la excepción conocida de un diputado que fue obviado. Respecto al año 2009, este partido hizo un giro total, ya que el PAC fue quien entonces denunció con más fuerza la manipulación del proceso de selección para que saliera electa Teitelbaum. Ahora todo cambió. La decisión puede verse como un paso pragmático, entre comillas o entre paréntesis. Habían otros postulantes que eran peores desde el punto de vista de los derechos humanos, o puede verse también como una decisión política y cual tal subordinada a otros criterios, ¿verdad? Puede ser ambas cosas, ya que la política es otra de las esferas de la vida humana en la cual no se trabaja o no se opera trabajando el principio de la contradicción, ¿verdad? Esto no es propiedad del inconsciente, ¿verdad? La política también lo tiene, ¿verdad? Si examinamos esta segunda posibilidad, tenemos que situarnos en dos niveles. Una es la decisión del PAC de ganar apoyo electoral construyendo una alianza de base amplia. Esto significó, de un lado, en palabras textuales de sus dirigentes, pasar las páginas del TLC y de los agrupamientos de entonces, y como consecuencia de lo anterior, atraer a los grupos del progresismo neoliberal presentes en el PLN y el PUS. Un sector de este progresismo estaba compuesto por quienes han venido defendiendo una agenda de derechos humanos en la periferia o en los bordes del mercado, es decir, una agenda de derechos humanos que no toquen nada el sistema del mercado. Temas como la exclusión por género, la discapacidad tienen aquí cabida, igual que los derechos sexuales y reproductivos, y ocasionalmente algunos temas ambientales. Digamos que la defensora Teitelbaum entraba en este grupo. En la comisión, esto se tradujo en que, curiosamente, nadie se propusiera revisar los atestados de Teitelbaum como una persona que cumplía 4 años en el puesto para el cual quería reelegirse. En lo fundamental fue tratada como cualquier otro postulante, como una postulante primeriza o novata, ¿verdad? También, tanto en la comisión como en el plenario, en este caso el PAC silenció
todo lo ocurrido 4 años antes y sus eventuales implicaciones en la gestión de la defensora. Incluso hubo una denuncia fuerte por el informe presentado por la Defensoría en el año 2010 sobre lo que venía ocurriendo en el Departamento de Cardiología en el Hospital de Niños, informe este que fue mencionado por Oviedo el día de la elección, que tampoco fue recogido. Resulta que según este informe, la Defensoría había hecho un relato sobre lo que ocurría en el Hospital de Niños según lo que el informe que había dado el director del Hospital de Niños en aquel momento, que como sabemos fue el futuro y efímero candidato del PUS para las elecciones, ¿verdad? Al respecto existían otros informes independientes, 2 de ellos de profesionales médicos extranjeros que fueron dejados de lado. Conclusión posible: las razones y circunstancias en que unos meses después Teitelbaum fue obligada a renunciar dice de los límites de la defensa de los derechos humanos que ella defendía. Nos coloca ante los límites o la levedad de la evaluación que de ella se hizo en la comisión de nombramientos en razón de las circunstancias políticas. En cualquier caso, ejemplifica muy claramente los límites para realizar selecciones conforme a criterios de idoneidad, mérito y calidades morales. Dicho en otras palabras, desde lo que se destapó después, queda en evidencia que hubiese sido posible evaluarla con más cuidado y ponerle un poco más de atención a la denuncia sobre el proceder de la Defensoría respecto al Hospital de Niños. Tal vez también obliga a preguntarse qué significaba el cambio de página pedido como criterio para la constitución de un frente político de cara. Bueno, aquí queda. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel me dio para comentar este documento, ¿no? Que luego lo cambió para hacer una presentación que es la que acaba de presentar. Entonces, pensando en el documento que Manuel me dio y que ustedes no tienen, ¿no? Resulta que pues es una información avasallante, ¿no? Manuel ha hecho una gran labor para resumir, para plantear conclusiones, para sintetizar un trabajo que implica pues meterse horas de horas en archivos de la Asamblea Legislativa, de Flori Chacón, ¿sí? Y también de Manuel en el análisis, y ambos trabajando profundamente en algo que en realidad a la ciudadanía nos da mucha pereza, ¿no? Esa información que está ahí, que es pública y que nos dice lo que Manuel pues está planteando en una gran parte, y es que hay una serie de mecanismos que de pronto se legitiman, ¿no? Entonces yo quisiera plantear un poco cuál es la metodología que Manuel utiliza para identificar esos mecanismos en esos documentos, pero además para poder sortear las grandes dificultades que implica trabajar sobre grupos de poder, ¿no? Yo creo que la metodología está planteada, por un lado, para usar esa documentación pública, pero darle un sentido, ¿no? Y tratar de buscar esos vínculos que pueden haber entre esa información que está y aquello que todo el mundo como que intuye, pero que nadie se atreve a nombrar. De hecho, Manuel me dice, tome este documento, pero todo es secreto. Sí, porque realmente hay un gran riesgo, ¿no?, de decir lo que no se debía decir sin tener suficiente base, y esto puede implicar pues demandas legales, puede implicar muchísimas cosas, ¿no? A las cuales realmente, pues obviamente los diputados están muy acostumbrados y nosotros en la academia no tanto, ¿sí? Entonces estamos también trabajando
trabajando desde el marco metodológico en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que es importante resaltar eso, porque eso marca también de qué manera se puede entonces indagar, ¿no? Por dónde encontrar esos vínculos, a dónde ir a buscar esos elementos. Manuel busca esa relación entre cultura e institucionalidad, pero hay un elemento que él lo menciona, ¿verdad? Pero que está ahí presente, y es la subjetividad. Entonces, ¿cómo ese proceso con prácticas que se ejercen y son legitimadas por un interactuar constante que va generando ciertas formas de relación, por supuesto atravesadas por intereses políticos? Entonces Manuel se sitúa en un lugar en medio entre esa construcción de subjetividad y esa construcción de una institucionalidad muy particular, porque hasta ahora era una institucionalidad muy poco cuestionada, ¿no? Cuando criticamos a los diputados, yo creo que ya como que es una costumbre, es una práctica que se hace, pero como suele suceder, los criticamos en ciertos momentos y después nos olvidamos, ¿no? No hay una posibilidad, creo yo, como para sistematizar esa crítica. Sin embargo, el trabajo que nos da Manuel nos permite ir hilando, porque él analiza una forma de crear realidad que al mismo tiempo implica el establecimiento de esos discursos de verdad y de poder político, ¿no? Por ejemplo, esto de poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, que implica establecer estrategias que Manuel describe minuciosamente, muy minuciosamente en este documento. Si bien nos plantea algo que más o menos uno sabe, uno no conoce los mecanismos, ¿no? De qué manera se llega a lograr salir avante en un nombramiento planteando una especie como de teatro, porque se utilizó un mecanismo, por supuesto, elaborado de la mejor manera en Harvard con el CAE, ¿verdad? O al revés, el CAE Harvard, y es entonces un mecanismo incuestionable, con respecto al cual las personas en general dicen, bueno, qué bien, ¿no? Que se utilizó esto para nombrar a una persona. Lo que Manuel señala es cómo al mirar en estos documentos se da cuenta de que en realidad el mecanismo es un armatoste, ¿no? Que está ahí, pero que en realidad hay miles de formas de romper, ¿no? El mecanismo está para romperse por estos filtros de dos piezas que Manuel señala. Él se emplea en tratar de comprender una estrategia que, por ser una estrategia, debe variar constantemente, y ahí es otro de los grandes problemas metodológicos. O sea, una vez que se encuentran con un resultado y dice como la gallinita de Eureka, no necesariamente eso es lo que siempre prevalece, ¿verdad? Porque el mecanismo cambia constantemente. Debe haber como un equilibrio de fuerzas entre los partidos políticos a los que se apunta ese mecanismo, pero de pronto entran otros elementos a jugar, no solo ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Por lo que hace que para personas dentro de ciencias sociales que andamos buscando como pautas, como tal vez a veces rituales, ¿no? Tengamos dificultades para encontrar a dónde está aquello que finalmente podemos así decir, sí, esto es exactamente, ¿no? Manuel juega con esa incertidumbre, con esa dificultad de encontrar pues, ciertas verdades, ¿no? A las cuales, aunque sea provisionalmente, queremos asignos, y trata de ver procesos, ¿no? Y esos procesos que desarrollan personas, que yo me pregunto qué tanto podría ayudar ver todo esto como actos performativos, ¿no?
de cosas que son, pero no son. Es como siempre estar como en un como sí, ¿no? Resulta que aquello que aparece en la asamblea, que uno lo ve, ¿no? Uno ve a los diputados leyendo el periódico, tomando café, hablando por teléfono, pero nunca en la discusión que están llevando. Pues esa discusión ya se llevó en otro lugar, ¿no? Ya se hizo entre pasillos, ya se estableció por teléfono, etcétera, etcétera. Y entonces, ante esas situaciones, preguntarse, bueno, si no es tan fácil así, ¿no? Estas verdades, entre comillas, ¿no? O estos hechos, ¿de qué manera podría la investigación ayudar a la ciudadanía como a estar antes del abogado, ¿no? ¿De qué manera esta investigación podría darnos luces para decir, ay, mira, ya, qué sé yo, el tal diputado se puso la corbata roja, esto significa que va a meter a tal candidato, ¿no? O sea, ver señales que nos permitan a nosotros adelantar. Porque de lo contrario yo siento, ¿no? Que siempre estamos como en harinas movedizas y nos va a costar encontrar, digamos, el hacer institucional que nos va a llevar siempre a repetir la misma historia, ¿verdad? Y ese es el otro tema, es que si bien no siempre se da de la misma manera, el mecanismo varía de acuerdo a las circunstancias, siempre que pasa igual sucede lo mismo, ¿no? Y terminamos siempre al final con una sensación de estar, ¿no? Y que se hizo lo que al final ciertos grupos de poder querían hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo adelantarnos a eso? Me parece interesantísimo la relación, por ejemplo, que Manuel hace, donde entran otros elementos en el caso de la elección de Ofelia Teitelbaum, porque ahí entra pues, todo su vínculo con otros grupos sociales que la legitiman, ¿no? Pero ese vínculo no necesariamente es un vínculo realmente progresista, ¿no? En términos de clase social. Entonces entran otros elementos a jugar. Entonces, yo quisiera como dejarlo ahí. El material es un material riquísimo que da como para pensar muchísimas cosas, pero tal vez como que me genera a mí mucha angustia, ¿no? Y es cómo predecir las situaciones que vienen para poder enfrentarlas, sabiendo que siempre va a haber estos mecanismos que son tan adaptables y tan manejables, ¿no? Y con eso tal vez antes de que me conteste a mí, más bien yo quisiera que se entablara, ¿verdad?, en diálogo con ustedes. Entonces abro la palabra con ustedes. Gracias Manuel. Yo encontré muy sugerente como ya desde el título del trabajo como la idea de buscar esos pequeños pero grandes mecanismos a través de los cuales se construye, instituye un cierto orden. Eso me parece muy interesante. A veces desde arriba se ve a veces la foto grande no permite ver el tejido. Entonces me parece muy interesante como el foco en ese tejido que parece intrascendente, pero que tiene mucha relevancia y permite entender muchas cosas. La segunda acotación es, digamos, si entendí bien las dos imágenes, es que la conclusión sería que una parte del mecanismo de a dedo fue desechado por múltiples razones. Y en segundo lugar, el mecanismo de la metodología también probó sus grandes dificultades, por así decirlo. Entonces la pregunta que me queda en términos como del horizonte es ¿cómo podríamos hacer? Porque podríamos decir que también en otras instituciones, incluida la universidad, esa misma pregunta también está vigente, ¿verdad? Creo que vos mismo lo has dicho en alguna reunión, ¿verdad? Entonces, bueno, si el dedo y la metodología no ayudan,
¿qué podría ayudar? Esa es la pregunta que me deja pensar. No, yo lo quiero unir con lo que plantea Carlos, porque a mí también me quedó dando vueltas eso, que realmente como que lo que me venía a la cabeza es que no importa qué metodología utilice, lo político partidario va a estar ahí, el dedo siempre va a estar ahí presente, ¿verdad? Entonces como que me puse a darle vueltas y de otra manera, ¿cómo se podría hacer para que realmente eso no ocurra? Y realmente como que se me hace como difícil de imaginarlo, ¿verdad? Y también desde desde la gente común y corriente, primero que nada, que la gente logre entender eso, ¿verdad? Lo que realmente ocurre, y luego organizarse para protestar sobre ese tipo de metodologías o nombramientos, se me hace todavía como más difícil, ¿verdad? Sí, en realidad lo que ayuda a organizarse son cosas como muy concretas que le atañen directamente a las personas. Estos los sentirían como muy lejanos y no sentirían por dónde los estarían dañando, afectando, ¿verdad? Entonces, como que también me quedó esa gran inquietud hacia el horizonte de cómo se podría pensar de una manera distinta para evitar que eso ocurra. A mí me da la sensación que cualquier metodología que se ponga va a seguir ocurriendo la misma cosa, y que la correlación de fuerzas va a determinar quién va y quién no va. Pero por ahí. Yo lo que tenía era como dos preguntas después de esa reflexión y de meterse en esos archivos que sí, debe ser bien tedioso y se las trae, digamos. Yo creo que sí es un aporte bastante importante hacer ese tipo de cosas, porque en el caso costarricense, que es un sistema tan legalista y que tenemos una cultura política tan institucionalizada, digamos, por esos carriles, y no es casualidad que muchas de las luchas sociales se vayan hacia la sala cuarta, digamos, y vayan por ese tipo de mecanismos, a pesar de que eso marca una diferencia con respecto a sistemas más represivos, digamos, directamente, que usan la violencia directamente, eso nos está hablando también de otras formas de cómo institucionalizar esa violencia y llevarla por otras causas, pero que finalmente sigue prevaleciendo la idea de que ciertos grupos determinan la dirección del país independientemente de cómo usen la fuerza, digamos, que eso tal vez es como lo que siempre se ha dicho que ha sido la diferencia costarricense, y que realmente hay sectores que son muy hábiles en hacerlo. En estas jornadas hemos estado hablando mucho entre el vínculo entre grupos empresariales, grupos políticos, entre las élites, y cómo muchos de esos grupos no salen. Yo creo que este es un caso de cómo no están a la vista claramente, no necesariamente uno está preocupado por cuál magistrado está o cuál magistrado no, digamos. Yo la verdad ni me sé el nombre de los que están y nunca me ha preocupado como mucho de eso, pero sí uno ve que hay conexiones como muy fuertes. Entonces mis dos preguntas serían: la primera, si se podría plantear como algún panorama más allá de Costa Rica, cómo se hace esto en otros países, cuáles son un poco las diferencias o similitudes con cómo se lleva esto en otros países. Y lo otro es sobre la metodología de investigación, o sea, cuáles son como algunas herramientas como básicas para poder ir haciendo todos esos enlaces de esos grises que están ahí, porque los documentos se pueden usar de muchas maneras, y esto se puede, o sea, un politólogo probablemente va a leer esto y sus conclusiones, con el perdón de los politólogos, si hay alguno aquí, van a ser probablemente muy diferentes, digamos, a lo que se está planteando aquí. Entonces, ¿cuáles son como esas herramientas que nos pueden ayudar como a hacer esas mezclas? Sí. Tal vez ahí, a mí me ha llamado bastante la atención cómo plantea Manuel la discusión. Sin embargo, sobre todo a partir de las intervenciones, quisiera hacer dos acotaciones. Uno, respecto a lo que son las luchas, y a lo que es el término de discutir candidatos y luchas. Hubo un antecedente en los Estados Unidos en los años 80 que fue la polémica aborto, que el que lleva el estandarte ahí presenta el candidato ante el Congreso. En ese momento, Dworkin, que es profesor de Derecho, interviene y se empiezan a sacar a la luz todos lo que son las estrategias como juez de Dworkin, los casos cómo había fallado, la forma tan conservadora en la que se planteaba Dworkin, y en un momento, poco a poco, aún siendo un candidato
que venía con el aval presidencial, poco a poco fue cayendo. Eso es un ejemplo de las cosas que han pasado. Ahora, y yo ahí sí quisiera hacer una sugerencia. Yo veo muy válidas las preguntas de la relación entre la procedencia de un magistrado y los intereses, pero yo sí quisiera decirles una cosa, incluso lo planteaba el difunto magistrado Pisa. Pisa decía, y eso es algo que la Corte ha manejado como un ideal, que no importa tanto de dónde se viene, sino qué se hace cuando se llega a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no se podría hablar en un sentido estricto en que hay una correspondencia total entre la procedencia del magistrado y las decisiones que pone. Y les voy a poner un ejemplo. El difunto magistrado Luis Paulino Mora fue ministro de Justicia de Óscar Arias Sánchez. Y sin embargo, en los dos votos de la reelección presidencial, votó en contra de la reelección presidencial. Y en un voto no muy trabajado, que es el voto de Citrajab, cuando se restituye a Citrajab, el voto de desempate en contra del gobierno, que es el gobierno de Óscar Arias en el poder, es de Luis Paulino Mora Mora. Entonces, uno no podría llegar y decir así simplemente que lo que piensan los magistrados o los grupos a los que responden los magistrados se reflejan tan plenamente dentro de lo que son las sentencias. De hecho, yo creo que eso daría para un segundo tema de análisis si se quiere profundizar en esta línea de trabajo. Lo otro que tal vez sería importante igualmente es la forma, así como se planteó los nombramientos, que está bastante interesante y me gustaría saber si se ha podido trabajar, digamos, con entrevistas, aparte de estrictamente los periódicos y los análisis de expedientes, es sobre todo la forma en cómo se manejan las destituciones. Y qué tanto, digamos, las destituciones, porque durante la Corte. En la Corte tenemos uno, en la Contraloría tenemos uno y en la Defensoría tenemos uno. El primer caso, digamos, en Corte, que igual da para mucho, es el caso del magistrado González, de la Sala Primera, que además es profesor de esta universidad, que va a reflejar una problemática que en este momento está a nivel de toda la organización social. Tres el caso de Alexander Solís, que en efecto se plantea, y tendríamos además el caso Taltelbaum, que serían en los últimos dos, en esos tres casos tienen en común que son conductas que no tienen que ver directamente con lo que ellos hacen estando en su puesto, pero que trae abajo su idea de idoneidad moral para estar en ese caso. Gracias. Bueno, igualmente muchas gracias, Manuel. Verdaderamente un estudio que mueve muchas cosas, ¿no? De esta discusión, como mencionaba Carlos, sobre todo de tratar de entender esta dimensión minúscula al principio de la política en Costa Rica. Y yo sobre esto, primero, Manuel, quisiera como plantear una pregunta que me parece que de lo que se mencionó debería ser como planteado por lo menos para pensarla, ¿no? Que es hasta dónde, digamos, en este nivel de la política en Costa Rica se puede pensar, o cómo se puede pensar el debilitamiento del bipartidismo, digamos, el debilitamiento del plus, ¿no? Precisamente porque pareciera, digamos, porque han mencionado que claramente hay una fuerza central, digamos, decidiendo esto, que son los partidos políticos, digamos, y las alianzas y los intereses que se mueven alrededor de los partidos políticos, y que no necesariamente, como bueno, se ha dicho en distintos lugares, un cambio de gobierno, digamos, el color de la bandera, significa, digamos, un cambio en el funcionamiento y la lógica de la institucionalidad. Mi segunda pregunta sería como más centrada, y dado que la cuestión fundamental ha estado en el mecanismo, y sobre lo que mencionaban también Lucy y Carlos, ¿no? A mí me parece que un poco la exposición lo que termina arrojando es esta idea de que, digamos, el mecanismo termina existiendo para institucionalizar más bien este funcionamiento de elección a dedo, ¿no? Un poco, vamos a ver, el mecanismo como dimensión técnica plantea una serie de elementos que lo estructuran, pero luego en su dimensión política funciona de manera completamente distinta,
y se mantiene funcionando en los momentos centrales y en determinadas coyunturas como las que se mencionaron, como un mecanismo fundamentalmente político que está sujeto, digamos, a distintas formas de manipulación o de manejo, ¿no? Y por último, tal vez no está esto dentro de la cuestión que se estaba tratando mucho, pero y un poco en la línea que plantea el último compañero, ¿no? A mí se me genera la duda, digamos, de exactamente cuál es el lugar de los magistrados y de las magistradas dentro de los partidos políticos, porque bueno, lo mencionaba, ¿no? En el caso de, yo estoy pensando sobre todo en magistrados y magistradas, el caso de González, pero digamos que prácticamente todos los magistrados, o buena parte de ellos y las magistradas, son académicos provenientes de la Universidad de Costa Rica. Hay también una relación como no vista entre la academia y el poder político ahí, que pocas veces es estudiada, de hecho creo que es de lo menos estudiado en nuestro país, y que funciona también como, no sé, me llama muchísima atención estos mecanismos como de entrada y salida dentro de la asamblea, ¿no? O sea, no todo pasa alrededor de la comisión de nombramientos ni alrededor de el plenario, sino que pasa mucho por cómo entran y salen informaciones desde las procuras partidarias y desde otros sectores hacia adentro de la asamblea y luego cómo salen, ¿no? Y cómo circulan alrededor de eso. Entonces también como esa duda. Vamos a darle la palabra a Manuel y si nos queda tiempo hasta nosotros. Tal vez doctora Torice quería decir algo sobre la experiencia con el trabajo del campo, tal vez. Yo la he hecho, pero la hago. Sí, bueno, no sé, ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque, o sea, definitivamente es un material muy tedioso, que a veces me ha hecho llorar, reír, enojarme, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque lo mete a uno como en el ambiente del plenario, que es bien complejo. Sin embargo, yo siempre le digo a Manuel, ¿verdad? Que igual yo recolecto la información, pero sí hay un ojo diferente, ¿verdad? A la hora de ver los procesos, que ya es como que viene más desde la parte de Manuel, pero sí es muy interesante incluso el hecho de ir a la misma institución, a ir a recoger información, ¿verdad? Todo lo que pasa como en el archivo legislativo, ahí en la asamblea, y cómo las personas interactúan con uno, lo que le dicen incluso de las personas, ¿verdad? Y un poco como ver que efectivamente el mecanismo es similar, ¿verdad? De 2002 para acá tiene cuestiones muy similares y que arrojan al final estas elecciones en las que uno, ¿verdad? O sea, ve que son horas de trabajo de las personas, entrevistan a 90 personas, tienen discusiones por días en la asamblea y el último día terminan eligiendo a alguien que nunca se mencionó, ¿verdad? Entonces es como un mecanismo muy perverso que uno nota y que, o sea, ya yo tenía enojada, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no escogieron a los que estaban, verdad? Cosas, es difícil, incluso la misma elección en sí, la forma en que se hacen las entrevistas es súper violenta. Esta última donde quedó Montserrat Solano escogida, que es un cambio en la comisión porque está presidida por el PAC, es súper violenta. Yo creo que tal vez ha sido de las elecciones más violentas en el sentido de las entrevistas que hemos realizado, ¿verdad? ¿En qué sentido violenta? En la forma en que hablaban las personas, de repente lo decían a una. Es que usted aquí dice que tiene un salario de 500.000 colones, entonces yo no entiendo, una persona de 500.000 colones como tiene un Audi, por ejemplo, ¿verdad? O sea, como que usted es muy así, la señora decía, esto es de mi esposo, ¿verdad? Que no me importa, está su nombre, como está su nombre es lo único que importa, ¿verdad? Entonces, es como esta cosa de muy chotera, muy grosera, también los diputados meten cosas personales de ellos, entonces hay diputados que tienen historias que provienen de comunidades muy pobres, ¿verdad? Etcétera, y que han ido surgiendo, y entonces eso también está en juego en cuanto a la relación de los candidatos que se acercan. También es muy interesante el discurso de la institucionalidad que se los mismos candidatos, ¿verdad? Todos llegan yo soy hijo del Estado benefactor, ¿verdad? Que es toda esa institucionalidad que permite ahora mismo a esa organización estatal, ¿verdad? Que ya no existe, ya no funciona, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí ha sido muy, muy interesante. Bueno, voy a tratar de complementar y ver si puedo contestar algunas preguntas, porque creo que no tengo de luego respuesta para todas, ¿verdad? Tal vez el primer elemento que me gustaría aportar es que a mí me parece que en ciencias sociales es muy interesante. Bueno,
nosotros nos ocupamos de lo anormal, ¿verdad? Y que es más interesante a veces es ocuparse de lo normal, ¿no? de lo que es tan cotidiano, tan de todos los días, que ya nos pasa por la nariz, y pues no podemos como percibir la profundidad, los alcances que tiene una práctica, que tiene una institución, que tiene pues un sistema pequeñito que forma parte de un sistema político. Entonces, que cuando nosotros observamos las cosas desde el punto de vista del momento de quiebre, o del momento de la explosión, o del momento del malestar, así, pues captamos una dimensión del tejido social, pero que no es la única, ¿verdad? Habría que completarlo con la lectura de la cotidianidad normalizada, ¿verdad? Y cómo esa cotidianidad normalizada pues es la que nos marca con las reglas de todos los días. Cuando le daba vueltas a este proyecto, no había pasado lo de Fernando Cruz, ¿verdad? Entonces casi que el proyecto fue elaborado a partir de una intuición, ¿verdad? Tenía el dato de lo que había ocurrido en el 2000, habían como muy pequeñas fricciones. La idea es que ahí podía haber algo, pero ocurrió, como suele ocurrir a veces, cuando uno tiene suerte, de que en el curso del proyecto, como un montón de ventanas, se fueron abriendo automáticamente, digamos así. La de Cruz ya lleva a observar lo que fue la siguiente elección de subcontralora, que fue una elección de esas de que no hubo currículum, ¿verdad? Mire, yo quiero preguntar por quién votamos, ¿verdad? Una cosa como esta, ¿verdad? Y entonces empiezan a dispararse un montón de señales, y ese montón de señales es las que por lo menos yo busco traducir en cuanto ¿cómo podría yo aproximarme a estos datos? ¿A partir de qué elementos? ¿Qué densidad de datos podría conseguir para cada uno de estos casos? Inicialmente yo empecé, como todo el mundo, a ver las actas de la corte, pero bueno, para una persona que no esté metida allí, es una forma muy rápida de perderse, ¿verdad? Porque son miles y miles y miles, y con un conjunto de temas muy dispersos, y además actas que con frecuencia están censuradas, ¿verdad? Entonces, donde no se sabe que hay cosas que están discutiendo que no se van a poner. Entonces, en este proceso de búsqueda, yo fue que caí a las actas de la Comisión de Nombramientos, de la Asamblea Legislativa, y ahí estuve pues navegando un tiempo, un poco, digamos que siguiendo para lo que es para mí una especie de principio de trabajo, que es muy importante como sumergirme en el material, ¿verdad? Y que cuando encuentro una especie de beta que parece prometedora, pues vale la pena pues pegarse un chapuzón ahí, perderse en el material, olfatear un gran rato, empezar ahí a armar pedazos y a ver qué queda, y luego empezar a pasar eso por una criba. De hecho, yo no encontré otra información, otra fuente tan consistente para estudiar cómo se eligen los magistrados. Esta es la que finalmente me queda, y pues las impresiones que yo saco son las impresiones que va producto de una triangulación. ¿La triangulación en qué consiste? Fundamentalmente las actas, ¿verdad? Las actas me llevan siempre a material de periódicos, lo que queda escrito en los periódicos de algunos eventos, los momentos de polémica, ya sé que no es la normalidad, sino los momentos de irritación, los momentos de polémica, conversaciones con gente que tiene relación con el Poder Judicial, que yo no las he podido llevar a nivel de una entrevista formal. En primer lugar, porque mucha gente se me ocurrió, ¿verdad?
lo cual es un dato que para mí también es muy interesante, sobre todo la gente que trabaja por el Poder Judicial y que está en altos puestos. A Luis Fernando Cruz me lo encontraba por todo lado y de todo lado le tengo entrevista. Y aquí estoy todavía esperando el día de la cita que ya casi me la va a mandar, ¿verdad? Evidentemente hay cosas que es preferible que no se prefieren hablar. Con gente conocida, no sé, que tengo acceso a ellos, hablo con ellos, pero incluso con esa gente ocurre lo mismo que mencionaba acá, ¿verdad? Hay gente que a partir de una momento empieza a bajar la voz y ya veo que empiezan los huecos y empieza la confusión y finalmente es claro que no se quiere hablar. Entonces, como ocurre con mucha frecuencia, uno queda con una serie de islotes de información y aquí pues el trabajo consiste en cómo buscar agrupamientos que sean significativos y elementos que se apoyen mutuamente y también elementos que se contradigan de una manera llamativa para poder jugar con lo que es tendencia, con lo que es contratendencia y con lo que son el montón de grises que quedan entre ambas cosas. Aquí veo que hay muchas de las preguntas que ustedes me hacen que son las que yo me hago, que es esta pregunta leninista de Carlos de qué hacer, ¿verdad? Que sigue, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? O cómo resolvemos el siguiente paso. Y yo con todos estos materiales me parece que es poco lo que se puede hacer si primero no se aflojan algunas ficciones, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que todos los que están involucrados en este juego operan con una ficción de legalidad y de democracia, que a veces sería como la explicación, el comentario al margen, que a veces sí hay gente que manipula, hay gente que moviliza esto de una manera u otra para sus propios fines, pero que si las cosas se respetaran paso a paso, la ficción podría aproximarse a la realidad. Una cosa que a mí me llama la atención es que cuando la ficción se quiere aproximar a la realidad, la ficción toma con frecuencia visos muy autoritarios, ¿verdad? Por ejemplo, las entrevistas de la participación de Carazo Celedón en la comisión de nombramientos, era una comisión que él estaba tratando que no se le pasara nada, ¿verdad? Sabiendo que había un juego de información, que se le ocultaban cosas, y efectivamente capta muchas cosas, pero el papel en el cual queda es un papel de fuerza, es un papel de demuéstrame que usted sabe inglés, okay, aquí está el papelito, tradúzcamelo ya, aquí en este momento, ¿verdad? Y después la prueba de francés, y después, bueno, este libro que usted produjo, es el detalle, pero que ya pierde de vista el mecanismo y queda en el elemento propiamente de pongámonos duros dentro del mecanismo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta última selección de la gente de la Defensoría? Lo que decía Flori. Sí, Otón y el Pus en particular se ponen en el plan de que nosotros somos los incorruptibles, ¿verdad? Pero el mecanismo sigue funcionando. Ellos trabajan dentro del mecanismo y nunca lo ponen en tela de duda. El resultado es que hay un endurecimiento, pero no hay reflexión. Entonces, primera cuestión es aflojar toda esa ficción que hay. Esto es el ejercicio democrático. Y que si es ejercicio democrático vamos a elegir los mejores. Y yo creo que las dos cosas no van juntas. No necesariamente van juntas. ¿Sí? Una cosa es elegir
a un juez, ¿verdad? O una jueza, ¿verdad? Y otra cosa es elegir a alguien que nos represente a otro nivel, ¿no? Aquí hay que empezar a por lo menos a ver cómo hacemos para valorar calificaciones, valorar trayectorias y valorar, por ejemplo, algo que tal vez Carlos Mario lo mencionó y que se utilizó solo una vez que yo recuerdo en las actas, que es, por ejemplo, que cuando una persona se presenta para un puesto de juez o de magistrado, no es tan interesante evaluarla por los títulos que tiene, ni por el currículo de la universidad que le suma tantos puntos, ni porque fue asistente que le suma tantos puntos, ni porque participa en la dirección de tal revista que le suma tantos puntos, sino que lo que sería natural sería evaluarlo por las sentencias, ¿verdad? Es decir, formarse el recorrido de una persona cuando es magistrado es formarse un recorrido de cómo ha aplicado lo que existe de ley y cómo se ha planteado él ante la ley y todas las contradicciones que emergen en ese planteamiento, en esa posición ante la ley. Solamente es un elemento rápidamente muy interesante, porque ya esto va a terminar en un grupo de diputados donde uno es maestro, el otro entró porque puso más plata para la campaña, el otro entró por tal cosa, etcétera, etcétera, y donde la mayoría no tienen criterio para discernir, lo cual nos lleva a la pregunta de si, por ejemplo, la elección de la magistratura se podría sacar, por lo menos en lo que serían las salas que no sean la sala constitucional, se podría sacar del ámbito legislativo, ¿verdad? Donde alguien con un poco más de criterio haga una evaluación con criterio de lo que sería un recorrido, sabiendo que ni siquiera en ese caso hay una seguridad y que probablemente el mecanismo tendría que afinarse con la participación de otras personas. Es una idea que estaba dando vueltas por ahí desde hace años, pero a la cual nunca se le ha dado un lugar. Igual, es la elección del defensor o defensora de los habitantes una tarea de la Asamblea Legislativa. Pero si es la persona que debería controlarlos, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿cómo hago yo para jugar con esa contradicción? ¿Cómo la neutralizo por lo menos un poco? Cuando Ofelia Teitelbaum queda, que exactamente es el mismo caso de cuando queda PiS, que es el mismo caso de cuando queda Chandy, ¿verdad? Esto es un problema absolutamente político. PiS se hace su candidatura ahí, en la Asamblea Legislativa, se le acaba su periodo, decide que se lanza, busca los votos, sus mismos compañeros dicen, es que vos sos diputada, no va a meter aquí un problema, y algunos se oponen a ella, pero no, va adelante, consigue el apoyo del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y otro tanto cabe para Echandi, e incluso cabe esperar lo mismo cabe para la primera elección del defensor de los habitantes, que fue Rodrigo Alberto, con la particularidad de que Rodrigo le da un cierto talante por rangos personales a la institución que ya los otros no se los van a dar, ¿verdad? Sino que van a ser gente más metida en las dinámicas partidistas que se decantan a partir del año 2000. Bueno, aquí hay un problema entonces de plantear, bueno, señores, en aras de cómo podríamos hacer algunas separaciones convenientes y prudentes. La otra cuestión que me parece muy interesante, por lo menos en lo que yo vi, es que la ruptura del bipartidismo, vamos a decirles otro tema, que la palabra ruptura del bipartidismo es una palabra que puede conducir a equívocos, ¿verdad? Es decir, porque en realidad lo que cabe imaginar es que el bipartidismo se complicó después del año 2002, pero no exactamente que se rompió o que esa ruptura operó de la misma forma a todos los niveles. Por ejemplo, en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, el PUS y el PLN conservaron siempre la mayoría.
y además conservaban la dirección de la comisión. La primera vez que el PAC tiene la dirección de la comisión es ahora, ¿verdad? O alguien que no sea PUS y Liberación Nacional, ¿sí? Con el agravante, con la particularidad entonces de que ellos siempre tenían mayoría y eventualmente podían pactar, independientemente de que el PAC quizás si era más difícil el momento de la elección, pudiera boicotear en el plenario e impedirles rejuntar los 38 votos que se requerían, ¿verdad? Pero esa era otra cosa. Esa era otra cosa, y generalmente uno observa esas elecciones, que son elecciones que se prolongan durante 40 y pico votaciones. Por ejemplo, la elección en que salió Rueda es una elección de 40 y tantas votaciones, ¿ya? Y uno observa cómo se va desgastando los punteros, pero desgastando con un cierto método también. ¿A quién sacan? Sacan a PIS, ¿verdad? Sacan al segundo lugar de Liberación y empiezan a alzar a alguien desde atrás. El quedarse atrás de incluso se convierte en estrategia, ¿verdad? En estrategia para pasar luego a ser candidato de arreglo o de compromiso, ¿verdad? Entonces, esto del bipartidismo se las trae también, que es interesante. Ahora mismo, ¿qué varió? El PAC tiene nada más, lo nuevo es que el PAC tiene 2 representantes, ¿verdad? En la comisión de nombramiento, ¿verdad? Y tiene la dirección. O sea, lo que hizo fue, todo el cambio es aumentar un voto y tener la dirección de la no es poca cosa, pero tampoco es un gran revuelo. Con eso que le quiero decir es que empieza a haber toda una, y que ingresó el Frente Amplio. Eso fue la otra cosa. ¿Okay? Sobre los nombramientos a dedo. Es lo mismo y no es lo mismo. Yo creo que yo enfatizaría en que la dimensión política está desde luego, ¿verdad? Solo que ahora se juega por otros lados y no juega con los mismos resultados siempre. Es que las anteriores elecciones eran, bueno, digamos, estamos hablando aquí de 1999 hacia atrás, uno lo ve en las actas, que esto queda ahora para el siguiente capítulo del trabajo, que son actas de 5 o 6 páginas, ¿verdad? Cualquier elección de ahora tiene fácil, puede tener 10 tomos, ¿verdad? 15 tomos, ¿verdad? De solo la parte de la parte de comisión y la parte de plenario. Del otro uno no tiene información. Entonces, lo que está en la información alrededor de quienes pueden contar esa historia, fulanita de tal, se elige en tales condiciones, que estaba a punto de divorciarse, que se peleó con tal, que era vinculada a tal, que la ayudan llegando a tal puesto, ¿ya? Y que simplemente la nombran. Incluso en algún caso se habla de la llegada a una magistratura como parte de las ganancias, ¿cómo se llama? De la repartición de bienes en un divorcio. Esas cosas posibles. Y eso estamos en el filo del año 2000, o sea, terminando el siglo XX. Ahora, mal que bien, las cosas se complican. A mí me parece que el elemento nuevo es el elemento que si bien hay mucha manipulación, y esa manipulación tiene grandes costos en legitimidad, ¿verdad? Hay una dosis de incertidumbre. Hay una dosis de incertidumbre que es la que queda ahora. No obstante, aquí esto plantea otro problema, que es ahora, ¿cómo me vendo yo para ser magistrado? ¿Verdad? Que es el propósito de lo que planteaba Karen, porque empieza a jugar una cuestión muy importante, que es el mercado político. Esta cosa del lobby es realmente impresionante, pero es una cosa que nunca ha desaparecido. 22, bueno, eran los 22 que decidían, ¿verdad? ¿Y qué hace? Bueno, pues, le ofrece a unos una cosa, le ofrece a otros otra, y le ofrece a otros otra, y va juntando votos. Lo que viene después ya son otras decisiones que ya crucé la línea, que es lo más importante, ¿verdad?
Entonces, observaciones similares en este tipo se hacían a propósito de un magistrado varón que inmediatamente después de ser electo dice, bueno, sí, quedé electo con el apoyo de tal grupo, pero ustedes, es importante recuerden que yo soy católico cuando me preguntan sobre la fecundación in vitro y por lo tanto no me voy a manifestar ahora porque esto seguramente va a ser de conocimiento de manera negativa. Lo que alguien le dice por ahí, bueno, señor, que usted nos dijo con quién iba a votar, o por lo menos tiene altas probabilidades de que vote en una dirección, ¿verdad? Ya puso la objeción para hablar del tema, la puso como elemento, lo puso como criterio de su filiación religiosa, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las complejidades, pero aún hay un espacio de incertidumbre. El lío es que estos espacios de incertidumbre se podrían acotar un poco, y yo creo que ahí sí hay márgenes. Hay márgenes en los criterios de selección, hay márgenes sacando algunos de estos nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, hay márgenes en lo que habla hoy Universidad, si por ejemplo los votos subjetivos fueran públicos. Sí, eso es básico. ¿Verdad? Hay 2 o 3 casos en que los votos subjetivos fueron públicos, pero los demás son anónimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, si por otro lado el mecanismo se pudiera ventilar, eventualmente esto acotaría espacios, ¿verdad? Pero como está la cosa, está complicado. ¿Cómo sufrir? Bueno, yo creo que ya el café está listo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, observación. No, nada más una acotación así muy informativa sobre lo que contaba Mario. No sé si han visto un trabajo que se hizo en el Financiero sobre cómo votan los magistrados. Un seguimiento por persona y por tema. Y una de las cosas interesantes es que, en abono a lo que dice Mario, no necesariamente hay correspondencia en todos los temas. Hay magistrados que en causas, digamos, más sobre distribución de bienes materiales votan, digamos, del lado más progresista, digamos nosotros. Y en temas de católicos votan el mismo magistrado. No quiero detallar mucho, pero digamos que hay un claroscuro. Sí, sí. Y luego el otro caso es el de Felia Title, de cómo llega la primera vez, ¿verdad? Que recuerda también que hay un factor con incertidumbre, porque en realidad ella quería un puesto, no sale, ¿verdad? Y entonces la persona que en principio tenía el apoyo para llegar a la defensoría pierde ese apoyo porque hay que compensar a la señora Teitelbaum, dado que no recibió. Es decir, que no siempre hay un guión tan claro, sino que sobre la marcha hay algunas cosas que no se tenían tan previstas y que más bien a veces son modificadas por factores que hasta los actores con más poder no visualizan. No, incluso en el caso de la defensoría, es que el nombramiento coincide siempre había venido coincidiendo con elecciones. Entonces, cuando todos los diputados están en la Asamblea Legislativa viendo a ver dónde se recolocan, ¿verdad? Aparece la defensoría y normalmente le aparecen un montón de novios en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, empiezan a reportar la gente que quiere ser defensora. Y allí se abre un espacio de conflictos, ¿verdad? Que se volvió a repetir ahora con varios diputados que quieren ser defensor, porque todo el mundo está buscando ver cómo se parquea en los siguientes 4 años, ¿verdad? Ahora en esta elección pasada era particularmente grave porque con el cambio de político que había, pues, el encontrar reparqueamiento iba a estar más difícil, ¿verdad? Complicó todo. Bueno, si quieren nos parqueamos en el café. Muchísimas gracias.